tema de hoy lo he titulado El pecado consentido. El pecado consentido. Vamos a Proverbios en el capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Que cada uno se meta en sus propios pecados y en su propia vida. Esta es una de las frases que más escuchamos hoy en día. Cada vez que alguien es corregido, fuera e incluso dentro de la misma iglesia, escuchamos estas palabras. Que cada quien se meta en lo suyo, que cada quien se meta en sus propios pecados y en su propia vida y que deje tranquila la vida de los demás. Escuchamos esa frase. Las frases que más se escuchan, entre otras, son: ¿acaso tú no tienes pecados? ¿Acaso tú eres perfecto? Mira primero los tuyos. A mí solo me juzga Dios. ¿Cuántas veces hemos oído lo mismo? No te metas en mi vida. Escuchamos esas frases. Cada uno se meta en su propia vida. ¿Acaso tú no tienes pecados? Mira primero los tuyos. A mí solamente me juzga Dios, dice la gente. Lo peor es que sacan versículos bíblicos y todo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No juzguéis para que no seáis juzgados. Quita primero la viga de tu propio ojo. Y tantos otros versículos que usan para justificar su conducta. Y en el fondo decirles a las personas: déjame pecar tranquilo, no te metas en mi vida. Parece más como usar la Biblia como una excusa, ¿no? Para que nadie se meta en lo que está así. Porque son versículos bíblicos, ¿o no? Pero son versículos, usan versículos bíblicos fuera de contexto, con un pretexto. Y lo peor es que con eso tratan de justificar su mala conducta, que claro está, no agrada a Dios, y que la iglesia y la sociedad apruebe su vida pecaminosa y que nadie se meta en sus asuntos. Déjame tranquilo, déjame pecar tranquilo, no te metas en mi vida, en mi cosa, métete en la vida tuya. No lo dicen así, pero eso es lo que quieren decir. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Quiero que le presten mucha atención, como dice. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta el 17. Mire cómo dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Algunas traducciones tienen añadida la frase contra ti. Pero es bueno saber que en el texto original griego esa frase no existe. Si lo leemos en la Biblia textual basada en los papiros de Qumrán, la tengo aquí, dice: por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha,
habrás ganado a tu hermano. Note que quita la frase contra ti. Solamente dice, si tu hermano peca. O sea, no hace falta que peque contra ti. Hace falta solamente que peque para que y que tú lo veas, para que se active este procedimiento que el Señor explica aquí en Mateo 18. No se trata aquí de acusar falsamente a los hermanos, mucho menos de considerarnos a nosotros mismos mejores que otros. Él no está hablando de eso. El Señor no nos manda a avergonzar a nadie delante de los demás, porque nos dice, ve y repréndelo estando tú y él solos. No nos manda a avergonzar a nadie, o a corregirlo con malas intenciones, o a corregirlo o a exhortarlo deseando su mal, con malas intenciones o con maldad en el corazón. Eso no es lo que el Señor nos está mandando. Tampoco nos manda a corregirlos con dureza o con aires de grandeza, de orgullo o de soberbia en el corazón. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Pero está muy claro que si nosotros vemos a un hermano que está pecando, tenemos no solo el deber, sino la responsabilidad delante de Dios de corregirlo. Y ahí es donde, como dice el dicho por ahí, la gata se sube a la batería. Porque nosotros no queremos que se metan en la vida de nosotros, pero resulta y acontece que tampoco nos queremos meter en la vida de nadie. Y el Señor aquí está exigiéndole algo a la iglesia, a sus hijos, a los que le aman, a los que forman parte de su cuerpo, que es la iglesia. Le está pidiendo algo que es difícil de cumplir, que yo pienso que es una de las cosas en las que la iglesia más falla, más peca, es en consentir el pecado de los demás. Eso es una de las cosas en el que más peca la iglesia. Yo no creo que los hermanos anden por ahí ni robando bancos, ni matando gente, no. Ellos están pecando, consintiendo el pecado de otros para no meterse en problemas. Y ahí donde está el paquete. Leer, es que la Biblia no es difícil de entenderla, la Biblia es difícil de obedecerla. Entenderla cualquiera la entiende. El punto es cuando el Señor te pone entre la espada y la pared, porque la Biblia es una espada, y te dice, tienes que cumplir lo que está aquí escrito. Nosotros pareciera como que nos hacemos los locos, como que eso no está ahí. ¿Qué hacemos? Arrancamos la página de Mateo 18, te la quitamos a la Biblia para que no nos moleste. No, ahí está. Y aunque se la arrancáramos, ahí seguiría estando, porque Él dice la palabra que Él escribió sus leyes en nuestros corazones. Claro está que esta corrección no es de una forma ofensiva o grosera, sino con amor, con humildad, sin avergonzar a nadie, a solas primero, y siempre buscando el bien del hermano, y no avergonzarlo, sino tenderle la mano y restaurarlo. Esa es la primera instancia. Pero no todo queda ahí. Es duro el texto, pero menos mal que no lo inventé yo. Menos mal que yo solo estoy diciendo lo que está ahí escrito. Es solamente soy un vocero. Si usted tiene un problema con este texto bíblico, vaya y hable con el autor. Hable con Dios y pregúntele, Señor, ¿usted por qué escribió eso así? Usted no me pregunte a mí, porque yo solo estoy diciendo lo que está aquí escrito. Y es para la iglesia. Es para la iglesia. Los que llegaron un poquito, entraron al templo un poquito tarde, después vamos a pueden tener el video para refrescar lo que dijimos al principio.
estas famosas frases y versículos utilizados fuera de contexto, como el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, o no te metas en la vida de los demás, sino métete en la tuya, o mira la viga de tu propio ojo, son las cosas que en este tiempo han hecho que la iglesia esté cada vez más mundana, más del mundo, justificándose con versículos bíblicos fuera de contexto su propia conducta. No te metas en mi vida, a mí solo me juzga Dios, déjame pecar tranquilo, ocúpate de tus cosas. El coño está diciendo, pero te lo dicen con otras palabras. Ahora vamos a 1 de Corintios, y ahí nos vamos a quedar un ratico. 1 de Corintios capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo para que usted entienda algo, pero lo vamos a leer poco a poco. Vamos a leer primero el versículo 1, ¿ok? ¿Lo tienen? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está haciendo Pablo una exhortación. Y escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto, es Pablo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto estaba pasando en la iglesia. Un miembro de la iglesia de Corinto había cometido un pecado terrible. Un hombre aparentemente joven estaba viviendo con la esposa de su padre y era miembro de la iglesia. Un acto de inmoralidad muy grave. Y el apóstol Pablo decía, eso ni siquiera se nombra entre los gentiles. Como decía ahorita, ustedes tienen un pecado aquí que ni siquiera se nombra entre los mundanos. Y ustedes lo tienen aquí. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia en ver lo que estaba sucediendo? Vamos al versículo 2. Dice el apóstol, y vosotros estáis envanecidos, hinchados. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Escuche, ¿para que fuera qué? Quitado de entre vosotros. Lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto fue algo tan fácil como hoy en día también se hace. Mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Eso fue lo que hicieron. Que cada uno resuelva sus problemas con Dios, dijeron ellos. Quizá ellos pensaron, bueno, ese es problema de él y de su padre. Ya Dios juzgará lo que están haciendo. Esa fue la conducta de la iglesia ante tal situación. Quizá ellos dijeron, cada quien le da cuentas a Dios de sus propios pecados. Eso no es problema de nosotros. Eso sí, cualquier parecido con la realidad actual es pura y mera coincidencia. No es eso lo que hacemos nosotros. Ay, no, cada quien le dé cuentas a Dios de lo que está haciendo. Cada quien con lo suyo. ¿Y qué les dijo Pablo? Vamos a los versículos 3 al 5. Y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo es posible que ustedes no han hecho nada con esta situación que se está presentando dentro de la iglesia? Solo están inflados de soberbia, pero sin hacer nada. Pues yo, aunque no estoy presente físicamente, dice Pablo, ya he juzgado. Entreguen ese hombre a Satanás. Duro, ¿verdad? Pero Pablo estaba juzgando, no es eso. No es que no se puede juzgar. El apóstol Pablo dice, yo ya he juzgado. No estoy presente con ustedes físicamente, pero aquí en mi corazón los tengo a ustedes y tengo también a la iglesia. Y sé que ustedes también me tienen presente. Así que reúnanse y apliquen el juicio que les estoy diciendo. Ese hombre entreguen a Satanás. Fuerte, ¿no? Palabras del apóstol Pablo. Cualquiera lo diría, si eso lo hace Pablo ahorita, eso lo llamarían religioso, dogmático, legalista. ¿Por qué no te dedicas a predicar mejor en vez de estar metiéndote en la vida de los demás? ¿Por qué no mejor habla del amor en vez de estar hablando de cosas de otras personas, metiéndote en la vida de la gente? Diría hoy en día la gente. Entonces sacarían los versículos fuera del contexto con un pretexto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios lo ama tal cual es. No digo eso. Dios no ama a la gente tal cual es. Dios ama a la gente a pesar de lo que es, no tal cual es. Y Él busca a la gente cambiarle su manera de vivir. Entonces, si Pablo le hubiese dicho eso a la gente ahorita, hubiese dicho, Pablo, ¿acaso tú no tienes pecados también? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra entonces, hubiesen dicho a la gente hoy en día, al apóstol Pablo. ¿Qué dicen los versículos 6 al 8? Seguimos leyendo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Escucharon eso, no? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tremendas palabras. Todo pecado que un miembro comete, en realidad salpica a toda la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque el pecado es como el lodo que salpica y mancha a los que están dentro. También mancha a los que están a nuestro alrededor y los ensucia. El pecado es como saltar a un pozo de lodo con bastante fuerza y salpicar a todos los que están mirándome y mancharlos y ensuciarlos. Así es el pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que no es bíblico decir, no, cada quien con lo suyo, cada quien con sus problemas, allá él con Dios, allá ella con Dios, cada quien le dará cuentas a Dios. A mí solo me juzga Cristo. No es así. El Señor compromete a la iglesia a ser guardianes, centinelas de la santidad. No podemos ver el pecado ante nuestros ojos,
y hacernos como que no lo estamos viendo, como hizo la iglesia de Corinto, mira para otro lado y decir, allá ellos con Dios, porque resulta que estaríamos pecando por omisión. ¿Sabe qué es pecar por omisión? Pecar por saber y no hacer nada. Estamos pecando por omisión. Se peca por hacer, pero también se peca por no hacer. Creo que es uno de los pecados en los que la iglesia más cae, en los que la iglesia más comete. Ver lo que está pasando. Veo a un hermano haciendo tal o cual cosa, bien grave, y entonces nos hacemos los locos. Ay, viste, hermano, otra mujer. Bueno, si el pastor supiera, si eso, y está cantando, predicando, le estamos haciendo daño a la iglesia. La hermanita, la otra vez fue un muchacho descarriado a una discoteca. Se fueron 3 que yo conozco a una discoteca. Los 3, entre comillas, cristianos. Y uno de los 3 andaba con otra mujer. Y cuando llegaron allá se encontraron. Ninguno sabía que el otro dijo, ¿y vos qué haces aquí? ¿Ah? Imagínense que viene alguien invitado a la iglesia, el señor Pedro, que le gusta la discoteca y le gusta andar por ahí, pero quiere hacer un cambio en su vida. Y ahí en la puerta está una jovencita. Le dice, adelante. Pero la mira como, lo que está el viernes. Qué vergüenza. Ahí para en la puerta como unas flores, adornando para afuera, porque Dios sabe que es una flor que está pudriéndose por dentro. Pero es porque si uno tiene que decidirse, o vive como el mundo o vive para Cristo. Entre las dos aguas no puedes andar. O es una o es la otra. ¿Cómo es eso de tener doble vida? Yo siempre digo que el que tiene doble cara no tiene doble cara, tiene una sola. La que está aquí es falsa, la verdadera es la que está afuera. Es una gran mentira, es una fachada. Tiene que quitarse la máscara y irse para el mundo, porque es un cerdo metido en un corral de ovejas que en cualquier momento va a revolcarse otra vez en el lodo y salpica lo que pasa al picar. Perdóneme, yo estoy siendo duro, pero eso es una verdad. Pero no les gusta hablar de estas cosas ahora en las iglesias. Es incómodo. Pero resulta que a Dios le gusta incomodar a los que están incómodos. Se supone que la iglesia es el pueblo de Dios. Y lo mínimo que debe hacer es vivir en santidad y en obediencia a Cristo. Y no hacernos de la vista gorda como que no es con nosotros, porque hay muchos ojos aquí. Hay muchos ojos aquí que ven muchas cosas aquí. Porque es fácil hasta cierto punto portarse bien. Lo más difícil es ver que alguien se está portando mal y tener que llamarlo para llamar la atención. Eso, ahí está lo difícil. Pero como le digo, hay muchos ojos aquí. Ay, si el pastor supiera. Ay, si supiera si supiera la gente de la iglesia. Pero tú sabes, ya la iglesia sabe porque tú sabes. La iglesia se enteró ya porque tú te enteraste. Y ya hay levadura en tu corazón. Y no olvides que un poco de levadura leuda toda la masa. Y está la masa leudada por tu culpa, porque viste algo y no has hecho nada. Hay muchos ojos que ven muchas cosas y solo están inflados de soberbia, igual que los corintios, en vez de actuar como dice la Escritura. Ahí está escrito lo que tenemos que hacer, paso a paso. ¿O no quedó claro lo que el Señor dice? Lo dice pasito a pasito. O sea, yo lo veo como una clase de preescolar. Rapidito lo podemos entender. Está explicado paso a paso, pero claro,
El problema es que no es que no lo entendemos. El problema es que nos falta valentía. El problema es que nos falta pantalones para enfrentar con amor y mansedumbre a los hermanos que están haciendo lo malo. Eso es lo que pasa. Es que no me gusta meterme en problemas, pastor. Cada quien con lo suyo y con su vida. Y que cada uno le dé cuentas a Dios de sus acciones, pastor. Es que no es tan simple como parece. No es tan simple como parece. Ya yo le dije al pastor, y él verá qué va a hacer. Me lavo las manos. Es que no es eso lo que está escrito. Escucha. No es ir a decirle al pastor lo que está escrito, no es eso. Así no dice la Biblia, no seas acusón. Como dicen los niños, acusón. ¿Ah? No, no tienes que ir al pastor. Así dice. Decíselo al pastor y allá él qué va a hacer. No, a ti no dice. ¿Y qué dice? Que tienes que exhortar a solas al hermano que está pecando. Tú lo tienes que hacer. Ponete bien los pantalones. Ser valiente y decir, yo voy a exhortarlo y voy a sentarme con él. Y si no me habla más, que no me hable más. Y si no me quiere más, que no me quiera más. Pero con amor y mansedumbre, yo se lo tengo que decir. ¿O lo recordamos de nuevo? ¿Ah? Recordamos Mateo 18. ¿Qué dice? Para ver. Vamos a recordarlo. Ahorita volvemos a 1 Corintios 5. Mateo 18. Por eso, porque no se trata, como dije ahorita, de ir lleno de soberbia, a humillar al hermano y arrastrarlo. No, no, no. Estamos hablando de ir a solas, con amor, con mansedumbre, y decirle, tengo que hablar contigo. Lo primero que te va a sacar ese hermano son textos bíblicos. Y te va a decir, hermano, discúlpeme, pero al que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Un versículo fuera de contexto para justificar su conducta. Déjame pecar tranquilo, no te metas en mi vida. Regresamos a Mateo 18. Lo voy a leer en la Biblia textual, porque la Biblia, la Reina Valera dice, peca contra ti. Y a eso no está ahí en la Biblia, ¿verdad? Sino, si el hermano peca, ¿verdad? Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso. Está clarito. Ahora viene lo que usted dice. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí viene el tercer paso. Y si no los oyere a ellos, digo a la iglesia. Ahora viene el cuarto paso. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y público. ¿Ok? ¿En qué parte dice aquí? Si ves un hermano, ve y dile al pastor y allá él verá qué va a hacer. ¿A dónde dice ahí eso? No está. Así que no me venga usted con chismes a mí. Si usted me viene a decir, pastor, vi al hermano, y ya fuiste, te voy a decir, no he ido, entonces no me digas nada. No digas nada porque tú no has ido, ya tú eres cómplice. No, pero yo eso estoy diciendo. Pero bueno, ahora somos los dos responsables, porque yo me entero, ahora yo también tengo la responsabilidad de exhortar al hermano, o al menos de investigar lo que está pasando. Pero tú fuiste el que lo viste, yo no soy testigo. Puede ser que estés mintiendo. ¿Me estoy explicando? Si alguien me llega diciendo algo de usted, yo no lo voy a creer. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo conozco a usted.
Pensé que sea mentira. Debo investigar a ver si es cierto lo que están diciendo de usted. Y debo orar a Dios. Amén. Es que no es tan simple como parece, ¿saben? Ya lo exhorté, pastor, lo demás es suyo. Pero eso no es lo que está escrito. ¿A dónde dice ahí? Ve y exhórtalo y lo demás déjaselo al pastor. ¿A dónde dice ahí? Ahí no está eso. Ya lo exhorté, pastor, lo demás es suyo. Dice que busques a otro hermano o a dos y trates de hacerlo entrar en razón. Pastor, por la primera vez me trató mal. Que ahí está el problema. Por eso es que no cumplimos los mandamientos bíblicos. Porque nos estamos escudando. Ay, pastores, que el día que yo fui, me botó de la casa. Aquí dice la Biblia, si te bota no vais más. ¿A dónde está? No veo. Dice eso. Dice que busques a uno o a dos. Que vuelvas ahí. Si me bota, bueno, asume el agravio. Estás haciendo por el amor a Cristo. Y por el amor a Él. Que no quiere entrar en razón. Te votó a ti y también a los dos hermanos. Ah, bueno. Llegó la hora de aplicar el otro paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice que busques a dos o a tres y que lo trates de hacer entrar en razón. Entonces, si no oye esta vez, tendrás que decirlo a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Y si aún así, diciéndoselo a la iglesia, esa persona no escucha y sigue en su pecado, entonces hazte cuenta que no es cristiano. Lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Lo más seguro es que no es de Cristo. Dice la palabra de Dios que hay que expulsar. No que a nadie se vote de la iglesia. Depende, aquí está el procedimiento. El apóstol Pablo dice, entreguen a ese hombre a Satanás. Yo hice el juicio ya. A Pablo, estoy juzgando, Pablo. Pablo. Pablo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque te conviene. A nosotros nos gusta decir los versículos a nuestra conveniencia, a nuestro modo. ¿Por qué pensamos que ese hermano no es cristiano? Bueno, si vamos a primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estamos en este cuerpo. ¿Cómo que no puede pecar, pastor? No, significa no puede practicar el pecado. Puede pecar, mas no es practicante del pecado. Estamos en este cuerpo. No somos perfectos. Estamos luchando con el pecado, ¿o no es así? Pero no somos practicantes. No somos practicantes. Somos pecadores, sí es verdad, pero somos pecadores arrepentidos. No somos pecadores practicantes. ¿Usted entiende la diferencia? De alguien que se equivocó, de alguien que hizo algo que no quería hacer, a alguien que lo hace simplemente porque lo quiere hacer, a sabiendas, adrede, voluntariamente, y no le importa. No es lo mismo ser practicante del pecado que ser un pecador arrepentido. Yo siempre comparto el cuento de la muchacha aquella que hace poco escuché a una hermana decir el nombre y todo de la persona la persona de la historia. Yo no sabía que yo conocía a la muchacha de la historia.
Esa también la conoce. Resulta que ella va a bautizarse y antes en la iglesia ponían al que se iba a bautizar aquí y toda la iglesia estaba enfrente haciéndole preguntas. Entonces un anciano se levantó y le dijo, dime, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Qué eras tú antes de ser cristiana? Y ella dijo, una pecadora. Muy bien, dijo el anciano. Se sentó y otro anciano pidió la palabra. Y dijo, tomando en cuenta la pregunta anterior, si antes eras una pecadora, ¿ahora qué eres? Y el anciano, ella le dijo, una pecadora todavía. Y se sentó. Y después otro anciano levantó la mano y dijo, tomando en cuenta las dos preguntas anteriores, si antes eras una pecadora y ahora también, al menos dime cuál es la diferencia. Y ella dijo, porque antes yo andaba detrás del pecado, pero ahora el pecado anda detrás de mí. Así es. Ya no andamos detrás del pecado y realmente somos de Cristo. Pero el pecado anda detrás de nosotros. Si no nos ponemos, nos alcanza. Y pecamos, pero no somos practicantes. Sino que podemos pecar, no es lo mismo. ¿Me está entendiendo lo que significa 1 Juan capítulo 3? No somos perfectos, claro que no. Tenemos errores, un saco, pero no somos practicantes. Equivocamos, que no es lo mismo. Tropezamos, que no es lo mismo. Pero no nos declaramos practicantes del pecado porque no lo somos. Y si lo somos, hay que poner en duda nuestro nacimiento en Cristo. Por eso cuando un hermano peca, vamos y le decimos, hermano, eso que estás haciendo no está bien. ¿Y qué esperamos nosotros que el hermano haga? Que en esa corrección íntima y personal que nosotros fuimos a hacerle, el hermano entre en razón y cambie de actitud y sea perdonado. Y hemos ganado al hermano, dice la palabra. Pero si alguien permanece en su ceguera y sigue para adelante y para adelante, y lo que hace es que te bota, ¿qué estás pensando tú? Cuando el pastor ve que hay unos músicos en la iglesia que están grave, hay un pecado grave entre los músicos, y va y baja todo el ministerio de adoración, lo baja. ¿Y sabe qué hacen los músicos? Saben que están pecando, saben que están mal. En vez de reconocerlo, se va cada uno para una iglesia diferente, porque no quieren que los corrijan. ¿Qué me hace pensar eso? Tenía músicos que no habían nacido de nuevo. Eso es lo que tenía yo. Entonces, mejor que se fueron. Porque una persona que realmente es de Cristo, ¿qué hace? Está bien, me equivoqué, pero reconozco. No me pongo a auto-justificarme. Es lo que está haciendo hoy en día mucho del que hace llamarse cristiano evangélico. Pastores, que es difícil enfrentar a alguien por sus pecados. Ay, me gusta meterme en lío. Es que las reglas no las ponemos nosotros. La forma como debe conducirse la iglesia ya están escritas, no las ponemos nosotros las reglas. Los mandamientos no los escribimos nosotros. Es el Señor quien dice en su palabra cómo debe conducirse la iglesia. Por si yo le dije al principio, si yo hubiera inventado esto, fuera fácil, pero yo lo que estoy es leyendo. Porque esto no lo inventé yo. Son las normas, es lo que está escrito para la iglesia. Y es sencillo de entender, pero difícil de hacer. Hay quienes les gusta mucho criticar, pero no hacen nada. Bla, bla, bla. Critican todo, pero no hacen nada. No hacen nada. Algunos hasta se han atrevido
a calificar la iglesia y a mirarla con ojo de menosprecio, es que esa iglesia tuya está en pecado. Yo solo veo y me callo. Si yo hablara, y hasta se justifican con versículos bíblicos, hasta el necio cuando calla es contado por sabio. Ay, versículo, un texto fuera de contexto para justificar su pecado, porque nos encanta justificarnos con textos bíblicos y aplicarlos a nuestra conveniencia. Eso nos encanta. Una vez más, sacando un texto de Proverbios fuera de contexto para autojustificar su conducta. En ese texto no habla de eso. Hasta el necio cuando calla es contado por sabio. Se refiere en el contexto, por ejemplo, de una pelea. Estás discutiendo y tú te callas para no responder y no caer en la misma provocación. De eso está hablando. Y lo vemos en el contexto del texto bíblico. Pero no podemos decir ahora que lo vamos a usar para justificarnos que nos vamos a callar. Ay, si yo hablara. Si esta almohada hablara, como dice la canción. Yo solo veo y me callo. Esta frase es más común de lo que usted piensa. Mucha gente dice así. Y a mí parece que me pican avispas, como decía mi mamá, cuando escucho a alguien decir, yo solamente veo y me callo. ¡Hipócrita! Ves y te callas y no haces nada. Eres tan pecador, salpicado por el lodo del pecado, igual que el que estás mirando. Es la verdad, aunque suene duro. Aunque suene duro. Lo que no saben es que si la iglesia está mal, entonces está tan mal como ellos mismos, que aún a sabiendas no hacen nada para ayudar y para resolver la situación que están viendo. Si quieres medir la temperatura de la iglesia, entonces tienes que poner el termómetro en tu propia boca. Así está la iglesia. ¿Cómo estás tú? Sí. No necesitamos el permiso de un hermano para exhortarlo. No, para nada. El Señor nos dio autoridad para exhortarnos unos a otros con mansedumbre. Cuando vemos un hermano que está en pecado, nos convertimos en guardianes de la iglesia. Dios no le dio autoridad solamente al pastor para eso, para nada. Dios no le dio autoridad solamente al pastor. Dios le dio autoridad a toda la iglesia. A toda la iglesia le dio Dios autoridad para enfrentar el pecado. Somos guardianes de la iglesia. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 hasta el 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un mandamiento exhortarnos. Exhortaos, es un imperativo. Me gusta el primer versículo cuando dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Dios vivo, recuerdan que Dios vivo significa Dios de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y es la casa del Dios vivo. Y es el Dios vivo el que pone las normas. El Señor es duro con aquellos que se toman a la ligera el pecado. Y eso está muy de moda.
con los que ven lo que está pasando y no hacen nada, con los que toleran a aquellos que hacen daño a la iglesia y no los enfrentan. El Señor es duro con eso. Y vamos a regresar a 1 Corintios 5. Y vamos a leer en el que quedamos, versículo 9 en adelante, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Voy a hacer aquí un pequeño apéndice, ¿no? Dice, os he escrito por carta, porque ya Pablo, antes de 1 de Corintios, le había escrito una carta a los corintios. Es decir, había 3 cartas a los corintios y la primera se extravió. Por eso es que aparece la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, la segunda vino a ser primera y la tercera vino a ser segunda y la primera se extravió por alguna razón que Dios lo haya permitido. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora mire cómo dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice. Está fuerte, ¿verdad? Que o soy chicha o soy limonada, ¿cierto? Desde el punto de vista de los dichos maracuchos. Chicos, o soy chicha o limonada, ¿cómo es? ¿Verdad? O lo que llaman que son pasteleros, que juegan para los 2 equipos, ¿verdad? Depende de que vaya ganando, ¿no? Bíblicamente, ¿es frío o caliente? ¿Cómo es? ¿Verdad? Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice. O sea, expúlsenlo, está diciendo. Ahora yo quiero leerlo, el 12 y el 13, en la Nueva Versión Internacional. Mira cómo dice. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen a ese malvado de entre ustedes. Y si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice en la Escritura, quiten al malvado de entre vosotros, refiriéndose al pecado de Acán, cuando el Señor le dijo a Josué, quiten al malvado pecador que está entre ustedes. Muchos de los que están jugando con el pecado dicen, no me juzgues, porque nadie tiene autoridad para juzgar. Pero eso no es cierto. La iglesia no tiene responsabilidad de juzgar a los que están dentro. Es lo que dice aquí. Ustedes tienen la responsabilidad de juzgar a los de adentro. Ahora, ustedes no tienen responsabilidad de juzgar a los de afuera. Eso lo juzgará Dios. ¿Cierto? Lo está diciendo clarito. No hay mucho que explicar. Ustedes tienen la responsabilidad de juzgar a los de adentro. Mateo 7. Vamos a Mateo 7 en el capítulo, en los versículos 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5. Este es el famoso texto que todo el mundo usa para autojustificarse, ¿no? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja
del ojo de tu hermano. ¿Está escrito? Sí, pero vamos a interpretarlo. Cuando la Biblia nos dice que quitemos primero la viga que está en nuestro propio ojo, no dice que no podemos corregir a un hermano, sino que primero nos examinemos a nosotros mismos y saber que así como yo hoy estoy exhortando a mi hermano, un día él también puede exhortarme a mí. ¿Cierto? El Señor no nos prohibió juzgar. ¿Quién dijo eso? No está prohibido juzgar, sino que debemos examinarnos antes de hacer un juicio y entender que así como yo estoy juzgando a otro, un día también otro tiene autoridad para juzgarme a mí. Porque Dios nos dio autoridad a todos para exhortarnos unos a los otros. ¿Me están entendiendo? Voy a leer otro texto de palabras de Jesús también, en Juan capítulo 7, versículo 24. Y son palabras también dichas por Jesús. Juan 7, 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Está diciendo el Señor que es imposible juzgar? ¿Que está prohibido juzgar? No, eso no es lo que está escrito. Pero la gente anda con eso para arriba y para abajo porque es una buena forma de autojustificarme. Entonces corregir es algo bíblico. Claro que sí. Debemos exhortarnos unos a otros con humildad y con amor para restaurar y guardarnos en santidad, sin olvidar que un día todos seremos juzgados por Cristo. No solo podemos exhortarnos, es que tenemos la responsabilidad. Es un mandamiento exhortarnos unos a otros. Es verdad que hay personas legalistas y dogmáticas que se creen superiores, soberbias, orgullosas, que viven corrigiendo a todo el mundo y haciendo daño en lugar de restaurar, como si ellos no tuvieran defectos. Es verdad. Ese tipo de personas existen. También están aquellos que tienen defectos demasiado evidentes, a tal punto que no tienen moral para corregir a otro de algo que ellos mismos están practicando. Eso también está muy mal. Tienen que quitar la viga del ojo antes de tratar de quitar la paja del ojo de su hermano. Alguien dijo: es que tus hechos hablan tan alto que no escucho tus palabras. Claro. Y el que va a juzgar tiene que tener un mínimo de moral para poder hacerlo. Primera de Corintios capítulo 6. Aquí tenemos otro texto que nos amplía lo que estamos entendiendo. Versículo del 1 hasta el 8 dice, repito, Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 1 hasta el 8 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene oído? Note que este capítulo es el que sigue. O sea, estamos siguiendo la lectura. ¿Ok? Dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ay, Dios mío. Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros un sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el otro pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. Esta palabra, ¿no? Aquí vemos a la iglesia de Corinto nuevamente metida en problemas. Había pleito entre los hermanos y estas situaciones se salieron de control, a tal punto que muchos de esos conflictos fueron expuestos ante las autoridades civiles, dice el apóstol Pablo. ¿No les da vergüenza a ustedes? ¿Cómo van a ir
a resolver los problemas que hay entre hermanos delante de los incrédulos. Y ahí es cuando les dice, es que no hay un sabio entre ustedes que sepa juzgar entre uno y otro. Imagínese usted, dígame estos evangélicos, el prefecto, peleándose entre ellos mismos, mira. Así dice Pablo, es que no había un sabio entre ustedes que supiera juzgar entre uno y otro. Y entonces dice, ¿no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? ¿Sabían eso? ¿Cómo no van a poder juzgar asuntos internos en la iglesia? Así que, sin ninguna duda, estamos llamados a juzgar a los que están dentro, ¿o no? Estamos llamados. Hermanos, tenemos que vencer nuestro orgullo, porque tanto el que corrige debe hacerlo con humildad, como el que recibe la corrección debe ser humilde para recibirla. Pero lo que en verdad no podemos hacer es ver el pecado en la iglesia e ignorarlo y no hacer nada, porque eso no está bien, nos hacemos cómplices. Es que para ser cristiano, tú necesitas fijar posición. O eres del mundo o eres de Cristo. No puedes ser de los dos equipos. O acaricias el pecado o lo enfrentas. ¿Agradas a Dios o agradas a los hombres? ¿Qué vas a hacer? Decídete. Apocalipsis 3, versículos 15 al 16 dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos hablando de consentir el pecado de otros, de ver lo que otros hacen y no hacer nada para resolver. Por eso es que estamos como estamos, porque los guardianes de la iglesia están dormidos. Ay Dios, y quiero ir rapidito, porque ya es tarde, a Isaías capítulo 56. Este texto de verdad que golpea duro. Isaías 56 del 9 hasta el 12. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Cómo los llama? Perros mudos. Se durmieron los centinelas que tenían que advertir del peligro. Se durmieron los guardianes y no hicieron nada, sino que hicieron como Pilato, se lavaron las manos. Ay, allá cada quien con lo suyo. ¿Somos guardianes de la iglesia o no? ¿O lo van a responder como Caín? ¿Ah? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Le dijo el Señor dijo Caín al Señor. La respuesta, sí, eres guardián de tu hermano. Por eso, en el buen sentido, en este capítulo nos compara con perros guardianes, con centinelas que están ahí para cuidar el rebaño. Muchos líderes, incluso pastores, están cayendo en eso. Sus prédicas son neutrales, no se meten ni con el uno ni con el otro para no ofender a nadie. No me refiero a andar por ahí ofendiendo o avergonzando a la gente, pero al menos debemos enfrentar el pecado y advertir del peligro. No promueven el pecado, pero consienten el pecado de otros al quedarse callados para no meterse en problemas. Están muy cómodos. Entiendo que no quieren ser como perros guardianes feroces, pero al menos ladren para advertir el peligro. Y son perros guardianes y tampoco ladran. Entonces, ¿para qué están ahí? Siempre hablan del amor y de cosas bonitas para no ofender a nadie. Y yo me pregunto, ¿cuándo van a confrontar el pecado? Están los que están devorando al rebaño. Y están los que ven y no hacen nada. Entonces, a los pocos que hablamos nos llaman religiosos, legalistas y dogmáticos. Es la verdad.
Y la verdad, no me gusta ese pastor porque es muy regañón. Siempre está exhortando y hablando de pecado. Todo lo ve como pecado. Mi hermano, si no enfrentas a nadie porque no quieres meterte en problemas con la gente, déjame decirte que ya estás en problemas con Dios. Así que mejor que empieces a fijar posición en ciertas cosas y decidas con quién quieres meterte en problemas, con los hombres o con Dios. Fija posición. Decídete, como decía la canción. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. Así lo dice. El que ve el pecado y no hace nada, está pecando por indolencia. No le duele el daño que le hacen a la iglesia. Es cómplice por no hacer nada. Imagínate que pasas por un lugar y un hombre adulto está ultrajando a un niño o una niña indefensa. Y para no meterte en problemas, tú no haces nada. ¿Cómo se llama eso? Viste cuando estaban cometiendo el delito y no hiciste nada. Está bien, y no querías enfrentarlo. Entonces, ¿por qué al menos no gritaste? ¿Por qué no avisaste a la policía? No hiciste nada, entonces déjame decirte que eres cómplice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos duele la iglesia? Pregunto. ¿Nos duele la iglesia? ¿Ah? ¿Vamos a seguir consintiendo el pecado? Y que cada quien haga lo que le venga en ganas, hasta donde vamos a llegar entonces con el no me juzgues. No justifiquemos más nuestro pecado y vamos a arrepentirnos de verdad. Resulta que ahora, cada vez que algo está mal, que bíblicamente está mal, que moralmente está mal, y alguien exhorta, todo el mundo dice: ¿quién eres tú para juzgar lo que yo hago? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir con esa frasecita? No me juzgues. Solo Dios puede juzgar, que no es verdad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero algo está terriblemente mal. Entonces, ¿ahora qué? ¿Todo está permitido en la iglesia entonces? ¿Está todo permitido, será? Porque total, todos somos pecadores y nadie puede juzgar a otro por cualquier cosa que haga. No, hermanos, eso no es la iglesia. Tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que hablar. Tenemos que decir la verdad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? Pregunto, ¿no te duele la familia? ¿Vas a seguir consintiendo a tus hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Está bien delante del Señor? Primera de Samuel, en el capítulo 2, si vamos al versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Saltamos al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos al versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo yo, lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces ahora todo el mundo va a justificar su pecado con el no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Si así fuera,
no pudiéramos corregir a nadie, entonces no es otra cosa que un pretexto para seguir pecando y nada más. Imagínate que un día, te lo voy a poner como más con otro ejemplo para que tú veas. Imagínate que un día entras en tu casa y encuentras a tu padre con otra mujer en su propia cama. Y tú le dices, papá, ¿qué estás haciendo? Eso es adulterio, estás engañando a mamá. Entonces tu padre te mira descaradamente y te dice, hijo, ¿quién eres tú para juzgarme? Ocúpate de tu vida, no te metas en la mía. ¿Ah? Elí tenía la autoridad para quitar a sus hijos de la posición en la que estaban en el tabernáculo. Y era lo que Dios mínimo esperaba que él hiciera. Pero él decidió ser neutral. En lugar de fijar una firme postura. Y quizá pudo haber salvado a sus hijos de la muerte. Tú aún puedes salvar a tus hijos de la muerte. Tú aún puedes salvar a tu familia de la muerte eterna, de alejarse de Dios. ¿Cómo? Siendo firme. Ah, pero no lo van a entender. Es así. Porque resulta que la gente, ahora, cada vez que tú le dices algo, de una vez lo ven como falta de amor. Lo ven como que tú no lo quieres, porque le estás corrigiendo. Claro, porque eso es lo que se ha enseñado en las iglesias. Y se ha enseñado mal. Y la culpa la tienen hasta los mismos pastores. Enseñando como doctrina algo que no es verdad. Así lo hacen muchos padres con la familia, como lo hizo Elí con sus hijos. Consintiendo todo lo que hacen. El pastor los disciplina y nosotros, en vez de alegrarnos, salimos a defender lo indefendible. ¿Y por qué el hijo mío? ¡Ay, ¿a defender qué? Cuando Dios mató a los hijos de Aarón, no dejó ni siquiera que Aarón llorara. Y tú no puedes llorar por eso, porque murieron por el pecado que cometieron. ¿Duro Dios? Sí, es duro. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Dónde están los centinelas de la familia? ¿Ah? ¿Dónde están los centinelas de la iglesia? Yo recuerdo Josué en el capítulo 24, cuando Josué toma posición firme. Y me gusta tanto ese texto bíblico, hermano. En el versículo 15, cuando dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue firme Josué. Y él no dijo, no, yo y allá ellos, no. Él dijo, yo y mi casa. Metió a sus hijos, metió a su esposa y dijo, mi familia sirve a Jehová. Pregunto, ¿dónde están los centinelas de la iglesia? Que se aprietan los pantalones y el cinturón. Y dicen, yo voy a cuidar la iglesia ahora en adelante. ¿Dónde están los centinelas de la familia? ¿Sabe qué? Vamos a decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová.